¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Recuerden que vamos a hablar sobre la nueva narrativa hispanoamericana. Recuerden que la nueva narrativa comprende tanto la producción de la etapa de consolidación y también el boom narrativo, ¿no? Así que vamos a mencionar un poco algunos aspectos fundamentales, porque recuerda que nuestro tema está girando en torno a la literatura del boom. ¿Qué tal, Benny? Buen día, Darwin. Buen día, Ariana. Buen día, Ana. Así que comenzamos. Hoy vamos a hablar entonces cómo de pronto se va a desarrollar la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a centrarnos en el boom narrativo, ¿no? Pero para hablar del boom tenemos que mencionar un poco algunos aspectos de la vanguardia narrativa, ¿no? De la etapa de consolidación. ¿Qué tal, Mari? Buen día, Ana. Así que comenzamos. Bien, vamos a hablar sobre el boom narrativo. Recuerden que hay una serie, ¿no? De 4 o 5 capítulos sobre el boom narrativo. Lo que han visto ahí, por ejemplo, es como un resumen de esta serie. Lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Imprime la leyenda, que te habla sobre este pasaje de la literatura hispanoamericana, del boom narrativo. Así que lo puedes encontrar en internet. Y puedes ver esos 4 capítulos que te hablan sobre todo lo que se desarrolla en el boom narrativo, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de todo eso, ¿no? Para hablar del boom narrativo es primero hay que mencionar sobre algunos aspectos fundamentales de la etapa de consolidación, porque va a ser como una especie de antesala, antecedente a la narrativa del boom que comprende los años 60, ¿no? Por eso que vamos a hablar primero de los antecedentes de la vanguardia narrativa. La etapa de consolidación comprende tanto la década del 40 y del 50. Es una etapa donde se van a publicar obras de gran calidad que expresan las nuevas modalidades narrativas, desplazando paulatinamente al regionalismo. En la nueva narrativa hispanoamericana recuerda que va a insertar herramientas de vanguardia, el uso de flashback, el monólogo interior, entre otros, ¿no? Por eso que va a desplazar poco a poco la narrativa regionalista que se estaba planteando hasta ese momento. Entonces, dentro de la etapa de consolidación podemos encontrar estos autores. Tenemos a Miguel Ángel Asturias con el Señor Presidente, la obra de este autor, Miguel Ángel Asturias, el Señor Presidente. Tenemos también, por ejemplo, a Alejo Carpentier con El Reino de este Mundo, Jorge Luis Borges con Ficciones, Juan Rulfo con Pedro Páramo y en el caso de Ribeiro con La Palabra del Mudo. Recuerda que Ribeiro es parte de la literatura de la generación del 50, ¿no? Pero a su vez esta producción de la generación del 50 está elaborando una producción literaria que poco a poco va alejándose de los modelos tradicionales, ¿no? Entonces ten en cuenta estos detalles dentro de esta producción literaria. Recuerda, la nueva narrativa lo que está haciendo es alejándose de la forma tradicional de manifestar una producción narrativa, se aleja del narrador omnisciente, del narrador personaje y utiliza un narrador objetivo o
un narrador múltiple. ¿Qué tal, Joel? Buen día. Se va a incorporar nuevas herramientas dentro de la literatura. Y recuerda que los autores que representan la etapa de consolidación son Miguel Ángel Asturias, Borges, Rulfo, Parpentier y Julio Ramón Ribeiro. Con relación a Miguel Ángel Asturias, recuerda que él va a insertar la noción del realismo mágico, pero más adelante García Márquez será el máximo exponente del realismo mágico, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre Borges y luego hablaremos sobre Carpentier, ¿no? Para luego ya hablar sobre algunos elementos importantes del boom narrativo. Recuerda que estamos en la etapa de consolidación, ¿no? La literatura de la etapa de consolidación comprende, ¿no? Esta propuesta literaria donde ya se está alejando de las temáticas regionalistas y se va a utilizar una temática múltiple, diferentes herramientas de vanguardia. En el caso de Jorge Luis Borges, recordemos que su producción literaria va a ser un poco difícil de entender, ¿no? Dice, hay en su narrativa una preferencia por los ambientes y los referentes cosmopolita. Una característica de la nueva narrativa es que no se centra únicamente en las provincias o en la región. Puede ambientarse en diferentes partes. En Borges vamos a encontrar preferencia por lo fantástico y por la irrealidad. Recuerda que Borges no va a tratar de mostrarnos una realidad objetiva, ¿no? En el caso de Jorge Luis Borges, su temática va a ser un poco compleja, ¿no? Dice, preferencia por lo fantástico y por la irrealidad, importancia en la trama de la asociación de sus acontecimientos. Para Borges es importante este desarrollo de las acciones. Ahora, ¿qué sucede? Hay una concisión sintáctica y una densidad semántica. Eso quiere decir que, desde la perspectiva de Borges, esta concisión sintáctica es que de pronto el lenguaje que va a utilizar Borges es un lenguaje que carece de adornos. Es un lenguaje escueto, preciso, pero que tiene mucha carga, mucha densidad semántica, porque Borges va a utilizar elementos esotéricos, referencias a la mitología grecolatina, a la mitología nórdica.
Recuerda que en Borges la narrativa es breve, ¿no? Sus párrafos, sus cuentos son muy cortos, son muy precisos, y eso lo va a diferenciar del modernismo. Recuerda que el modernismo lo que buscaba era expandir el tipo de lenguaje, ¿no? Se expandía a través de adjetivos. Los personajes se van a definir por sus propias acciones, así que el narrador deja que los personajes interactúen para que puedan formularse poco a poco ellos su identidad. Generalmente sus cuentos encierran un enigma de apariencia policial, aunque de trasfondo filosófico que debe ser resuelto. Dentro de la propuesta de Jorge Luis Borges también estará las referencias bibliográficas, las notas de pie de página. Recuerda entonces que dentro de las obras de Borges, el narrador dejará un enigma y este enigma poco a poco será develado a través de las acciones de los personajes, a través del narrador o simplemente el lector tendrá que descifrar este enigma. Estos son entonces algunos elementos representativos en la propuesta de Jorge Luis Borges. Recuerda que su producción literaria, él no utiliza la novela. Ha escrito poesía, ha escrito cuentos, artículos, pero no novela. Una de sus producciones literarias es ficciones. En ficciones podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Esta obra pertenece al género épico, épico narrativo. La especie, recuerda que es un conjunto de cuentos, es un cuentario. Y en ficciones vamos a encontrar algunos temas muy importantes, ¿no? La eternidad, el tiempo, el caos y el orden, el azar, la muerte, la realidad o la apariencia, la identidad del doble. Y recuerda que en los cuentos vamos a observar muchas veces algunos elementos simbólicos. Por ejemplo, los espejos sobre la doble identidad, ¿no? O sobre la apariencia, ¿no? La biblioteca va a ser sobre el conocimiento, sobre el infinito, el laberinto sobre la realidad aparente, ¿no? Sobre el caos y el orden. Y así vamos a encontrar símbolos que se desarrollan dentro de la propuesta de Jorge Luis Borges. Recuerda entonces, en los cuentos de Borges son cuentos muy densos, ¿no? Son cuentos que inserta elementos filosóficos, con elementos metafísicos, esotéricos.
Por ejemplo, está el cuento Las ruinas circulares, ¿no? Donde este sacerdote cree o desea crear a un hombre inmune al fuego. Para ese objetivo tendrá que soñarlo constantemente y en medio del sueño empezar a crearlo, ¿no? Así que cuando logra al fin su cometido, crea a este hombre inmune al fuego, él estaba muy cerca de este templo al dios del fuego, así que en medio de su sueño estaban gritando respecto a que había un hombre que era inmune al fuego, y entonces el sacerdote se siente feliz y contento porque ha creado al fin a este ser. Pero despierta y se da cuenta que hay un incendio donde él estaba, ¿no? Él estaba en el templo del dios del fuego. Por eso que él intenta, busca desesperadamente salir, pero se da cuenta que es imposible, ¿no? Por eso que en ese instante, cuando el fuego está a punto de devorar, de quemarlo, él se sorprende porque el fuego no lo quema. Y ahí se da cuenta él que también es un ser soñado, ¿no? Y así, tiene cuentos de esa naturaleza, ¿no? En la obra Ficciones dice abundantes referencias bibliográficas reales y apócrifas. En el caso de apócrifas quiere decir que las referencias bibliográficas no existen en algunos casos, ¿no? O sea, ¿qué hace Borges? Juega con el lector, porque hay algunas referencias bibliográficas que sí son reales, ¿no? Que sí son verdaderas, que lo podemos contrastar con la realidad, pero hay otras referencias bibliográficas que no existen, ¿no? Por eso son falsas o apócrifas. Y eso hace que el lector busque de pronto esa información y no lo encuentre porque es el invento de Jorge Luis Borges. Muy bien, ahí está entonces este ejemplo de Jorge Luis Borges en Ficciones. Y ese juego que hace con el lector, no te olvides, ¿no? Bien, en el caso de Alejo Carpentier, él va a tener un lenguaje barroco. O sea, va a utilizar algunos aspectos importantes dentro de su producción. En este caso, el lenguaje barroco, que es un lenguaje un poco más elaborado. Plantea el concepto de lo real maravilloso cuyo eje es la tradición africana. En el caso de Alejo Carpentier, él plantea, ¿no?, en su obra qué es lo real maravilloso. En el prólogo al reino de este mundo, él plantea ese elemento, ¿no? Para él, ¿qué significa lo real maravilloso? Aborda temas míticos y mágicos evidenciados en el ocultismo y la hechicería provenientes de la magia vudú, representados en la simbología de la metamorfosis de sus personajes. En el reino de este mundo está el personaje Matkandal, que se transforma en diferentes seres.
Matt Kendall, por ejemplo, se va a transformar en diferentes seres, ya que quiere vigilar a sus camaradas, ¿no? A los esclavos para ver si ellos se van a rebelar contra Matt Kendall o no, si lo van a traicionar o no. Entonces Alejo Carpentier nos va a plantear otra perspectiva dentro de la literatura hispanoamericana. Plantea el problema de la identidad americana a partir de las raíces afroeuropeas en el Caribe. Y recuerda que Alejo Carpentier va a tener un lenguaje barroco, hay una carga musical dentro de, o una tonalidad dentro de la obra El reino de este mundo. Como es un lenguaje barroco, va a estar lleno de adornos, de adjetivaciones. En El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, él va a plantear la concepción de lo que es lo real maravilloso en el prólogo. Por ejemplo, él señala que lo real maravilloso se caracteriza por los elementos mágicos que presenta, basado en las creencias o mitos de los pueblos hispanoamericanos o culturas, como la africana, trasplantadas en las colonias. Lo real maravilloso es esa inesperada alteración de la realidad, una revelación privilegiada, una iluminación inhabitual, una fe creadora de cuanto necesitamos para vivir en libertad. En el reino de este mundo, vamos a encontrar que el narrador es omnisciente, se narra en tercera persona, pertenece al género épico, especie de novela, y la narración es de forma lineal y cronológica, ¿no? Va a estar dividida en cuatro partes, ambientado en Haití entre 1760 a 1820, y los personajes son esclavos de raza negra, francesas y esclavistas. Sucede que para esta época, recuerda, para esta época en Haití, Francia ha invadido Haití, lo ha convertido en colonia, ¿no? Así que Haití en ese momento es una colonia francesa. Los personajes dentro de la obra, recuerda que son McCandless, Gutman, Tinoel, entre otros personajes, ¿no? Ahorita vamos a mostrarlos. La historia nos habla entonces cómo los haitianos van a buscar liberarse de la opresión de los franceses. En la historia tenemos a la presencia de McCandless, un esclavo que tiene ciertos poderes, que puede transformarse en diferentes seres, y Tinoel va a ser el discípulo de McCandless. Cuando se produce esta revuelta,
Sucede que Matt Candle va a ser atrapado, ¿no? Recuerda que Matt Candle va a ser el líder, ¿no? Cuando se está generando esta revuelta, ¿no? Por desgracia, a Matt Candle lo atrapan, ¿no? Va a ser traicionado por uno de sus compañeros, ¿no? Y Tinoel va a observar, al igual que muchos esclavos, cómo a Matt Candle lo llevan a la plaza central y lo van a quemar vivo. Matkandar va a ser sentenciado a muerte, va a ser llevado a la hoguera y todos los esclavos van a observar cómo Matkandal está siendo devorado por el fuego. Sin embargo, los esclavos lo que van a observar en realidad van a ser a Matkandal que se está transformando en diferentes seres, con la intención de liberarse de el fuego. Mientras que los franceses están observando a un hombre que se está quemando. Tras la derrota de Matkandal, aparecerá otro líder que se llamaría Butman. El jamaiquino Butman ha llegado también a Haití y Butman va a seguir los lineamientos de McCandal. Va a haber otra revuelta y esta revuelta va a ser un poco más sanguinaria. Sin embargo, Butman también va a fracasar. Tino él también va a participar en esta revuelta de Butman. Fracasa entonces Butman y Tino él con su amo se retiran a La Habana. Pasando ya algunos años, Tinoel recupera su libertad y al retornar, Tinoel se sorprende que ya no están los franceses. Tras la muerte de Boutman, el pueblo ha logrado liberarse de los franceses, pero de pronto cuando Tinoel retorna a Haití se sorprende porque ya no hay franceses, ¿no? Y es golpeado Tinoel en ese momento cuando está observando un gran castillo que se está elaborando para el rey Henry Christopher. Sucede que Henry Christopher va a asumir el trono y va a convertir como el primer rey negro. Pero Henry Christopher va a ser más tirano que los propios franceses y por ello el pueblo se va a levantar contra él. Tinoel ahora se convierte en esclavo y está observando cómo Henry Christopher está gobernando pero con una tiranía. El pueblo luego se va a rebelar contra Henry Christopher y este al darse cuenta que ha perdido ya todo el poder, se suicida. Tras la muerte de Henry Christopher, los haitianos empiezan a indicar que al fin han logrado liberarse completamente, pero vienen los mulatos republicanos.
Tras la muerte de Henry Christopher aparecerán los mulatos republicanos que pedirán el gobierno. Así que al final los mulatos republicanos se convertirán en los nuevos dueños de Haití. Y por eso que Tinoel se da cuenta que este enfrentamiento, esta búsqueda de libertad absoluta en su pueblo no se va a dar. Henry Christopher recuerda tras la muerte, Tinoel entonces descubre que es imposible lograr una libertad absoluta. Tinoel ha logrado conocer todos los componentes que tenía McCandless. Incluso ha logrado encontrar la forma de transformarse en diferentes seres, ¿no? Pero pese a todo ello, al contexto que está viviendo Tinoel, a pesar de que el pueblo se levante una y otra vez, pierda constantemente, entonces Tinoel decide alejarse de todo esto y en medio de unos vientos enormes, huracanados, empiezan a arrastrar todo esto y desaparece Tinoel de ese lugar donde estaba reflexionando sobre el último momento de su vida, ¿no? Así que la historia de el reino de este mundo nos muestra cómo de pronto Haití, ¿no? El gobierno de Haití poco a poco está desarrollándose. Recuerda que aquí en la historia del reino de este mundo se utiliza mucho lo real maravilloso, porque hay transformaciones de Matkandal, por ejemplo, en animales o en algunos insectos, Budumán, ¿no? El propio Tinoel, la muerte de Matkandal, como de pronto los colonos están observando que Matkandal se está transformando mientras los franceses observan que una persona se está quemando, ¿no? Y ahí podemos encontrar la realidad, ¿no? Alternada, ¿no? Una realidad aparente, una realidad concreta. El tema central es la historia de la Revolución Negra en Haití. Entre los temas secundarios podemos encontrar la tiranía y la esclavitud. Se narra la transición de Haití de la esclavitud a la emancipación y de la colonia a la república. Se establece una diferencia entre la cultura negra africana y la cultura blanca europea. Esto es lo que se muestra en el reino de este mundo de Alejo Carpentier, ¿no? Acá tenemos también algunos fragmentos donde se muestra esta concepción de lo real maravilloso, ¿no? En la primera es la transformación de McCandless en diferentes seres. Y en el siguiente fragmento es cuando Tinoel llega, ¿no? O retorna a su patria, ¿no? A su ciudad, y más adelante cuando va a ser golpeado y va a ser llevado a prisión. Recuerda entonces que en el reino de este mundo, en el prólogo, Alejo Carpentier va a sustentar la teoría de lo real maravilloso, en el prólogo del reino de este mundo. Bien, ahora vamos a hablar sobre el boom narrativo. Vamos a mencionar un poco el contexto del boom narrativo.
Para eso vamos a escuchar un poco lo que dice Julio Cortázar, que es representante del boom, ¿no? Para él, ¿qué es el boom narrativo, ¿no? Y con respecto al boom, empezando porque como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definido con un término inglés que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. En un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, Joaquín, nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? A mí lo que me alegra en este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a dos o tres, y ahí se acababa. Estamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer y en buena hora, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío, invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa, que toca España y que a mí me da tanta alegría. Y es el hecho de que ustedes, los españoles, nos leen a los latinoamericanos y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos vuelve a enlazar. Ya no necesitamos ni a Hernán Cortés ni a Pizarro, los que crearon las diferencias. No, ya no, ya no. Ya somos ya somos un solo conjunto unidos por un idioma y ojalá que por un mismo destino histórico. Ahí te das cuenta entonces la perspectiva de Julio Cortázar, ¿no? Recuerda que el boom narrativo se desarrolla en Y este con respecto al contexto boom, de los años 60 y 70, ¿ya? Entonces, Cortázar señala, por ejemplo, que en realidad el boom no es una, como bien lo critican algunos, ¿no? Como un conjunto de publicidad, ¿no? De las editoriales para relanzar a estos autores, ¿no?
Cortázar señala que en realidad no es del todo cierto, sino que de pronto el boom, ¿no?, se produce en un contexto determinado, ¿no? Y ese contexto va a ser justamente esto lo que vamos a mencionar, ¿no? Una serie de acontecimientos que se desarrollan a lo largo de Hispanoamérica y también en el caso europeo que darán paso, ¿no?, a que los autores hispanoamericanos tengan una cierta presencia, ¿no?, a nivel continental. El primer punto es que de pronto en este desarrollo del surgimiento del boom se va a generar la Revolución Cubana. Entonces América Latina será, ¿no?, el foco, ¿no?, de este periodo, de este momento, ¿no? Todos están observando qué es lo que está ocurriendo en América Latina. Hay una modernización de los países latinoamericanos, nuevas formas de organización capitalista. Vamos a encontrar que muchos de estos países hispanoamericanos van a modernizarse y a su vez van a construir nuevos colegios, nuevas universidades, nuevas bibliotecas. Eso conllevará a que muchos empiecen a acercarse a la literatura. Vamos a observar también otros aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, eh, va a haber una universalización de la educación en algunos países. Entonces vamos a encontrar nuevos lectores. Estos lectores nuevos que van a aparecer producto que estos países poco a poco están desarrollando esta infraestructura, generará un déficit en las editoriales. Entonces, ¿qué tienen que hacer las editoriales al tener un conjunto de nuevos lectores? Van a tener que desarrollar, producir, ¿no? Vamos a encontrar también, por ejemplo, la aparición de nuevas revistas, la aparición de nuevos suplementos diarios o literarios que van a acercar a los lectores con sus autores, ¿no? Además, vamos a encontrar la presencia de las dictaduras militares en varios países latinoamericanos. Eso generará un desplazamiento de los intelectuales. Por ejemplo, en los años 50, en el caso peruano, la dictadura de Odría. Muchos de los intelectuales van a tener que ser expulsados o van a tener que migrar, ¿no? Van a ser exiliados. En el caso de Chile, por ejemplo, el gobierno o la dictadura de Pinochet en los 70 también empieza a haber un desplazamiento, ¿no?, de estos intelectuales a lo largo de otros países, ¿no? En Argentina, en Bolivia, ¿no?, en la República Dominicana van a desarrollarse estas dictaduras, van a generarse estas dictaduras. Y por eso que habrá un desplazamiento de los intelectuales, ¿no?, en este contexto. Ahora, ¿qué sucede en Europa? Recuerda que en Europa también se está desarrollando una crisis, ¿no? Producto de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial, ha habido también desplazamientos de intelectuales. En el caso de España, producto de la dictadura de Franco y Primo de Rivera, generará también un desplazamiento de intelectuales que muchas veces irán a Hispanoamérica. Entonces, ese punto de desplazamiento de los intelectuales, ¿no?, a través de este contexto nefasto que está sucediendo en sus países, también en cierta forma ayudará al desarrollo del boom, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes acontecimientos históricos, diferentes situaciones que en cierta forma ayudarán a visibilizar a estos autores que están manifestando su producción literaria. Quiere decir que si de pronto estos elementos que hemos mencionado no se hubiesen presentado en su momento, quizá la
aparición del boom narrativo no se hubiese dado, ¿no? Al boom narrativo se le considera como un fenómeno literario y comercial que surge entre los años 60 y 70 del siglo XX. Ahora, una de las características que habíamos mencionado son los nuevos lectores que van a aparecer dentro de esta época, de los años 40, 50 y 60. Estos nuevos lectores poco a poco van a leer obras más complejas, ¿no? Van a desarrollar entonces una producción un poco más compleja. Eso gracias a la etapa de consolidación con Borges, con Carpentier, ¿no? Que poco a poco van insertando técnicas de vanguardia, ¿no? Listo, eso se debe a dos causas en el caso de las nuevas generaciones. La guerra en Europa trajo a nuestra región a escritores y editores españoles que impulsaron la industria editorial y el crecimiento y modernización de las grandes urbes latinoamericanas permiten el acceso a más universidades, escuelas, bibliotecas y revistas. Las editoriales y publicaciones permitieron a los nuevos lectores asimilar la cultura universal y fomentar una cultura nacional y latinoamericana. Otro elemento que te había mencionado también era con relación a las revistas literarias. Eso también va a ayudar en cierta medida, ¿no? En América Latina existían revistas y publicaciones con páginas literarias, aunque eran de tipos minoritarios, por ejemplo, Sur de Argentina, Contemporáneos de México, entre otros. Dice, las nuevas generaciones de lectores que busca en las diversas publicaciones comprender el mundo en que estaban insertos se fue formando en los años 50 y entrará en escena con el triunfo de Fidel Castro. Estas revistas literarias van a acercar a los lectores, ¿no? Con sus autores, porque los autores escribirán en estas revistas quizá algún adelanto de su nueva novela o su nuevo proyecto, ¿no? Discutirán de pronto sobre las concepciones artísticas. En el caso de Arguedas y Cortázar, por ejemplo, van a tener una polémica, ¿no? Va a haber una polémica entre estos dos autores, y así vamos a encontrar algunos aspectos importantes que van a ayudar al desarrollo de la producción literaria en los años 60. Otro elemento es la Revolución Cubana, ¿no? Fue el primer punto de encuentro emocional para el grupo a partir de la primera revolución socialista que tiene lugar en Latinoamérica, lo cual era una razón de respaldo del levantamiento castrista contra los desatinos de Batista, ¿no? El triunfo de la Revolución cubana posibilitó que América Latina sea noticia mundial. A su vez, en Cuba se va a inaugurar la Casa de las Américas, ¿no? Cuba patrocinará una actividad política y cultural a escala continental mediante la creación de la Casa de las Américas, que va a ser considerado una de las instituciones más prestigiosas y más famosas para Hispanoamérica, ¿no? En el plano cultural. La Casa de las Américas es una de las instituciones más importantes en el plano cultural de Hispanoamérica. Institución que fomentará su revista y un importante premio anual en varias categorías: novela, poesía, cuento, ensayo y teatro, la publicación de libros, tanto clásicos como obras nuevas, y el apoyo a revistas de la región que compartían la misma línea política. Entonces, la Casa de las Américas va a ser una institución muy importante en este contexto y además este desarrollo del plano cultural que va a generar la Casa de las Américas con las revistas, con los premios anuales, ¿no? Estos certámenes que premiaban grandes autores, va a generar también todo un desarrollo, toda una industria, ¿no? De fomento a la lectura, de fomento a los autores nuevos y que destaquen, ¿no?
Otro punto también importante es la traducción o las traducciones, ¿no? Si bien los autores, como Cortázar menciona, ¿no? Si bien los autores del boom muchos de ellos van a publicar sus obras en algunas editoriales independientes, ¿no? Estas editoriales independientes no tienen, pues, la capacidad económica para realizar traducciones y publicar grandes tirajes, ¿no? Por eso que estas editoriales independientes lo que hicieron primero, ¿no? Era publicar la obra, obviamente de una forma un poco más rudimentaria, ¿no? Más accesible a los lectores. Y estas obras empezaron a circular en medio, ¿no? En el medio. Porque muchos compraban estas obras que eran muy baratas, ¿no? Y además era de un precio que podía ser pagado por diferentes personas, ¿no? Entonces había como un acceso a estas obras literarias gracias a las editoriales independientes. Pero ¿qué va a suceder con las traducciones? Cuando estas editoriales grandes observan que aquella obra ha logrado vender, ¿no? Varios tirajes, entonces lo que va a hacer la editorial es hablar con el autor para que lleguen a un acuerdo y lograr publicar una traducción en otros países, ¿no? Entonces las traducciones lo que va a ayudar es expandir el mercado hispanoamericano, porque llegará a otros mercados como el alemán, el francés, ¿no? Y eso generará mayor ingreso. Dice, la industria editorial española se interesó en recuperar el mercado hispanoamericano. Por ejemplo, la editora Seix Barral otorgó su premio Biblioteca Breve a escritores hispánicos. En 1962 es otorgado a Vargas Llosa por La ciudad de los perros, al cubano Cabrera Infante en el 64 por Tres tristes tigres y al mexicano Carlos Fuentes en el 67 por Cambio de piel. Entonces recuerda que las traducciones también van a ayudar a este desplazamiento de nuevos espacios, ¿no? Que no se podía con las editoriales independientes, ¿ya? Esto también ayudará, ¿no? A la internacionalización de los autores hispanoamericanos. Vamos ahora a las características que se desarrollan en el boom. Recuerda que el boom se dice que inicia oficialmente con la publicación de la obra La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Así que vamos a escuchar qué nos dice Mario Vargas Llosa respecto al boom, ¿no? Su perspectiva se aleja un poco a lo que hemos escuchado de Cortázar, ¿no? Vamos a escuchar entonces a Mario Vargas Llosa. Bueno, yo creo que el boom no existe, sí creo que el boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Yo creo que fue el descubrimiento de una literatura que estaba ahí marginada, arrinconada, ¿no? Luego ha cristalizado en unos cuantos nombres, pero en realidad pues es más que esos pocos nombres, ¿no? Creo que gracias al boom se descubrieron a escritores extraordinarios, como Borges, por ejemplo, que apenas si era leído fuera de Argentina y que hoy día es leído en todas las lenguas del mundo, ¿no? Y escritores como Octavio Paz, por ejemplo, que no escribe novelas, pero que es un gran ensayista y un gran poeta, de cierta forma, bueno, adquirió una audiencia y gracias a ese fenómeno que fue el de los novelistas, ¿no?
Ahí está entonces la perspectiva de Mario Vargas Llosa, ¿no? Recuerda que las características del boom están vinculados a la nueva narrativa hispanoamericana, ¿no? Por ejemplo, la multiplicidad de voces o puntos de vista y el uso del narrador objetivo son características que provienen de la nueva narrativa de la época de la etapa de consolidación, ¿no? Los autores del boom se van a alejar de esta propuesta literaria, ¿no? Tradicional, re- regionalista, ¿no? Donde se utilizaba constantemente el narrador omnisciente, la narración lineal y cronológica. Ahora se va a utilizar otros tipos de narradores y se rompe con la linealidad en el tiempo, ¿no? Lo podemos encontrar en La ciudad de los perros, lo podemos encontrar en Crónica de una muerte anunciada. Se utiliza también el empleo del monólogo interior, ¿no? El fluir de la conciencia. Vamos a encontrar una ruptura del orden lógico y cronológico del relato, ¿no? Una ruptura entonces bajo estos lineamientos. Vamos a encontrar también la inserción de algunos componentes irracionales, la incorporación de elementos irracionales, el sentido del absurdo, lo ilógico, lo onírico, van a estar presentes dentro de la obra. Por ejemplo, tenemos la obra de Carlos Fuentes Aura, o la obra de Julio Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas, o de la de García Márquez, Ojos de Perro Azul. Esto quiere decir que los lectores van a participar activamente dentro del desarrollo de la historia, como bien Borges en su momento en la etapa de consolidación lo hacía, ¿no? Recuerda que los lectores buscaban conocer el enigma que estaba oculto en la historia. En el caso de los autores del boom, vamos a observar que hay una participación activa porque el lector va a tener que reconstruir la historia. Tiene que estar al tanto de lo que está leyendo para poder reconstruir la historia, ¿no? También se va a desarrollar la transculturación narrativa como característica de la narrativa de los años 40, 50, 60 y 70, ¿no? Cuando se habla de transculturación narrativa, dice, consiste en retomar las tradiciones culturales de las regiones autóctonas o interiores, pero recurriendo a la nueva técnica narrativa. Eso quiere decir que en la obra Cien años de soledad se está utilizando esta técnica, ¿no? Esta transculturación narrativa, porque se van insertando elementos de las culturas regionales, pero con herramientas de vanguardia. Otro aspecto también importante que está vinculado a este elemento de la participación activa del lector, ¿no? Es el juego, lo lúdico, ¿no? Y este elemento de lo lúdico lo vamos a encontrar en la obra Rayuela de Julio Cortázar. Como están observando aquí en la obra de Julio Cortázar, ¿no? Hay un tablero de dirección. Cortázar nos menciona, o el narrador menciona, para que puedas leer esta obra, se puede leer de diferentes formas, ¿no? Dice, a su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimiento de lo que sigue, ¿no? O sea, si quieres lo lees, y no, no, lo que viene a continuación de ese capítulo, ¿no? El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión y olvido, bastará consultar la siguiente lista, ¿no? Ahí te das cuenta, del capítulo 73 vas al capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 2, de ahí del capítulo 2 lees el capítulo 116, del 116 al capítulo 3, del 3 te vas al
84, del 84 te vas al 4, del 4 al 71 y así sucesivamente, ¿no? Entonces te das cuenta que la lectura va a ser distinta a la normal, a la tradicional, ¿no? Juega entonces con el lector y el lector tiene que participar activamente dentro de este desarrollo, ¿no? De la historia, ¿ya? Entonces es otra característica, ¿ves? El elemento lúdico, ¿no? Dentro de las obras literarias. También tenemos la experimentación lingüística. Cortázar en Rayuela nos muestra, por ejemplo, el lenguaje musical interpretado como un juego que a primera vista carece de sentido. Está buscando, ¿no? Una experimentación lingüística. Es en el capítulo 68, ¿no? Entonces estamos dándonos cuenta que dentro del desarrollo de la obra podemos encontrar una serie de características, ¿no? La experimentación lingüística lo puedes encontrar en la obra también de Miguel Ángel Asturias con el señor presidente. Él es parte de la etapa de consolidación, ¿no? Entonces, en la etapa del apogeo o el boom narrativo, también hay experimentación lingüística, por ejemplo, algún pasaje de Rayuela de Julio Cortázar. Otros aspectos dentro de la narrativa es, por ejemplo, el tratamiento de los problemas sociales. Recuerda que los autores están viviendo una etapa de tensión, ¿no? Tensión política, tensión social, producto de las dictaduras, ¿no? Entonces, los autores van a utilizar la literatura para reflejar ese conflicto que se está evidenciando en Hispanoamérica. Tenemos la obra La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Donde se habla sobre la dictadura de Trujillo, Conversación en la Catedral, por ejemplo, que se habla sobre la dictadura de Odría, ¿no? Carlos Fuentes en el caso de México, la muerte de Artemio Cruz, o de pronto García Márquez en Cien años de soledad, hace referencias también al aspecto, ¿no? de Hispanoamérica. Y se desarrolla también con mayor fuerza el realismo mágico, gracias a García Márquez, ¿no? Que utiliza con mayor fuerza el realismo mágico. Bien, esas son entonces las características que van a desarrollarse en la nueva narrativa y que la literatura del boom también lo va a utilizar. Vamos ahora con los representantes. Y antes de pasar a los representantes, vamos a escuchar a Carlos Fuentes sobre la experimentación lingüística en su propuesta literaria, ¿no? Para más o menos ejemplificar cómo se logra esa experimentación lingüística, no solamente a través de lo que hizo Cortázar en Rayuela, ¿no? Sino también bajo otras modalidades. Así que vamos a escuchar a Carlos Fuentes. Y lo que me tocó ya en el momento en que escribí La región más transparente fue el ascenso de una burguesía rapaz, poco ilustrada, egoísta, que estaba logrando una acumulación de capital extraordinaria con la teoría de que el capital al acumularse en la cima tarde o temprano se desparrama hacia la base. Tal cosa no sucedió en México ni ha sucedido en ninguna parte del mundo. Entonces este era más o menos el cuadro político y social dentro del cual crecí, asumí y describí notablemente en La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz, que son dos libros críticos sobre esta situación. Eso explica entonces el uso del idioma de esa manera, que algunos críticos consideran que es una distorsión peligrosa. Sí. Es una manera de obligar al lector, incluyendo al crítico, si es lector, a darse cuenta de que la palabra no puede seguir siendo, esta palabra que estoy distorsionando, se ha convertido en una moneda gastada y hay que troquelarla de nuevo para que pueda volver a circular y a decir algo. Estoy diciendo esta palabra
no quiere ya decir nada, o esta palabra quiere decir otra cosa de lo que ustedes creen que quiere decir, pero quiero que se detenga el lector, incluso mediante una bofetada, mediante una injuria o de una manera desagradable, a reflexionar sobre la palabra que está leyendo o sobre la frase que está leyendo, que no la pase por alto. Lo cual nos conduce pues a una manera especial de concebir la relación entre el novelista y el lector, ¿verdad? No llego al extremo de decir que caminaría por encima del cadáver de mi abuelita para escribir un libro, ¿verdad? Como un personaje de Watergate. Pero sí diría que nada debe impedir que el escritor se siente y trabaje diariamente. O si no, no se escriben los libros, se quedan en promesas. Y el mundo hispanoamericano es un mundo de promesas, de demasiadas promesas y muy pocas realizaciones. Yo creo que pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que entendieron el problema de la disciplina como esencial para la creación literaria. Y esencial también en el sentido de que mi generación y la que me precedió inmediatamente, estoy hablando de los padres de la literatura moderna de la América Latina, Borges, Carpentier, Onetti, todos hemos tenido una conciencia muy clara de que no somos la culminación de nada, sino el principio de algo. Nuestra literatura sigue siendo una literatura sumamente pobre en comparación con el cuerpo riquísimo de la literatura inglesa o alemana o francesa, indudablemente. Pero hay que empezar. ¿Tú estás de acuerdo con la crítica cuando dice que Cambio de Piel es tu mejor obra? No. No. Yo no hablo de mejores obras o peores obras porque yo creo que un escritor escribe una sola obra, ¿verdad? Con distintos capítulos. Iría más allá y diría, repitiendo una observación de mi amigo García Márquez, que en realidad en América Latina estamos escribiendo una sola novela con distintos capítulos, que escribe en Cuba un capítulo Alejo Carpentier, en Argentina uno Cortázar, en Perú uno Vargas Llosa, etcétera, ¿verdad? Eso por lo menos es muy bonito y suena muy bien. Bien, ahí está entonces las palabras de Carlos Fuentes, otro autor importante de el boom narrativo. Bien, los representantes del boom son Mario Vargas Llosa con La ciudad de los perros. Recuerda que La ciudad de los perros va a ser una de las primeras obras dentro de esta producción del boom. Tenemos a Julio Cortázar con Rayuela, Carlos Fuentes con Cambio de piel, La muerte de Artemio Cruz y García Márquez con Cien años de soledad, ¿no? Son los cuatro representantes del boom hispanoamericano. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sobre el desarrollo de la clase. ¿Dudas, preguntas? Recuerda que hemos hablado sobre la literatura de la década del 40 y 50, que es la etapa de consolidación, y luego hablábamos sobre la literatura del boom. Recuerda entonces que en el caso de la literatura de la etapa de consolidación, que comprende la nueva narrativa hispanoamericana, vamos a encontrar que estas producciones literarias van a alejarse de los elementos tradicionales. Se aleja de los lineamientos clásicos, tradicionales, ¿no? Porque se van a utilizar herramientas de vanguardia. Entonces recuerda, la nueva narrativa utiliza herramientas de vanguardia como el flashback, el monólogo interior, los vasos comunicantes, ¿no? Y dentro de la literatura de la etapa de consolidación podemos encontrar autores como Juan Rulfo, Borges, Carpentier, Julio Cortázar, perdón, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, ¿no? Juan Rulfo. Y en la etapa del boom están estos cuatro autores, ¿no? Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez. Todo claro, ¿no?
Muy bien. En los comentarios te he dejado el enlace para que puedas estar dando ya el examen. Y luego retornas para poder resolver los ejercicios.
A ver, por acá hay una pregunta, dice la diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico. Eh, Recuerdan que ambas, el realismo mágico y lo real maravilloso, van a plantear una perspectiva distinta de la literatura o de la realidad hispanoamericana. Ahora, ¿cuál es la pequeña diferencia entre el realismo mágico y lo real maravilloso? En el caso del realismo mágico, lo sorprendente se vuelve cotidiano y lo cotidiano se vuelve sorprendente. O sea, todos los personajes van a estar bajo esa misma modalidad o misma perspectiva, ¿no? Todos los personajes o bien conviven con esta situación sorprendente, pero para ellos lo convierte en algo cotidiano o viceversa, ¿no? Una acción o un hecho sorprendente para ellos, para nosotros sería algo cotidiano, ¿no? En el caso de lo real maravilloso, aquí está la concepción de la fe o de la creencia. Y aquí ya hay dos modalidades. Por ejemplo, es la percepción. Para algunos, este hecho, este acto, es sorprendente, ¿no? E inimaginable, pero para otros que creen en esa acción, en ese suceso, es algo real. Por ejemplo, la muerte de Matt Candle, cuando los franceses están quemando a Matt Candle, los franceses que no tienen ese conocimiento de los elementos religiosos eh, americanos, entonces no creen que Matt Candle sea una persona que se transforme en diferentes seres. Así que los franceses que están viendo cómo Matt Candle se está quemando. Mientras que los esclavos haitianos, como creen en el poder de Matt Candle, ellos sí observan a Matt Candle transformándose en diferentes seres. Entonces ahí está el elemento de lo real maravilloso, la percepción. Para algunos, este suceso extraordinario es creíble porque tienen fe en ello y para otros no. En el caso del realismo mágico, todos los personajes tienen la misma perspectiva o percepción del mundo. Em, el realismo mágico, por ejemplo, en la ciudad perdón, en Cien años de soledad, cuando Remedios la Bella asciende, este suceso para nosotros sería algo sorprendente, ¿no? Pero ¿qué sucede con los personajes? Todos los personajes ven este acto de Remedios que está ascendiendo y ninguno de ellos se sorprende, porque para ellos es algo común, ¿no? Es un hecho sorprendente, pero para todos los personajes es algo común. O de pronto un hecho tan común para nosotros, conocer el hielo o el imán, pero para los personajes es una acción, ¿no? Sorprendente. Para todos los personajes es una acción sorprendente, ¿no? El imán, conocer el hielo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el realismo mágico, recuerda, todos los personajes tienen la misma percepción. En el caso de lo real maravilloso, hay dos percepciones. Uno dependiendo de la fe, de la creencia que quiere aceptar. Ujú. Pero en ambas se busca establecer una realidad distinta, ¿no? La otra realidad de Hispanoamérica. Bien, pregunta uno. Exacto, la respuesta a la pregunta número uno, la etapa de consolidación. Pregunta número dos. ¿Cuál es la obra en que se plantea lo real maravilloso? El reino de este mundo, correcto. Pregunta 3. ¿Cuál sería la respuesta en la 3?
A ver, dice, los escritores de la etapa de consolidación que sentaron las bases para el auge de la narrativa hispanoamericana boom, como también se le denomina a esta etapa, consiguen desplazar los modelos del modernismo y del regionalismo. Desde esta perspectiva podemos afirmar que el argentino Jorge Luis Borges dejó atrás el modernismo. ¿Por qué? A ver, nosotros sabemos que el modernismo es una manifestación, ya recuerda, el modernismo es una manifestación que adorna el lenguaje. En el modernismo hay elementos fantásticos también. Entonces, si Jorge Luis Borges deja el modernismo porque desarrolla una narrativa de temática fantástica, no, porque la temática fantástica recuerda que también lo utiliza el modernismo. El exotismo, por ejemplo, ¿no? Que está vinculado a estos elementos, ¿ya? Entonces no puede ser la temática fantástica. En cambio, el modernismo tenía un lenguaje lleno de adornos, ¿no? Un lenguaje con muchas adjetivaciones, y por ello, si se aleja del modernismo, logró una prosa sin adorno y gran concisión, ¿ya? Pregunta 4. Marca la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. Para el desarrollo de sus historias, los autores incorporan novedosas técnicas narrativas y recurren al aspecto lúdico, expresado de múltiples formas. Esta tendencia innovadora es consecuencia de la... Mira, te está diciendo que se está utilizando técnicas narrativas, aspecto lúdico. ¿Dónde se está desarrollando ese conjunto de expresiones? Y además te dice múltiples formas. Es consecuencia de que de la fragmentación del lenguaje, pero si solamente hablas de la fragmentación del lenguaje, ¿dónde abarca las técnicas narrativas? ¿Dónde abarca las técnicas narrativas? La inclusión de problemas sociales, eso es en cuestiones temáticas, de fondo. La difusión del realismo mágico es una técnica, ¿no? Pero también falta el aspecto lúdico. Entonces sería experimentación del nivel formal, porque ahí incluye las técnicas narrativas, el plano lúdico, ahí incluye también la fragmentación del lenguaje o del discurso, la experimentación a nivel formal. Correcto, la 4 o la D. Pregunta 5. Las ruinas circulares. Correcto, las ruinas circulares. Y en la pregunta 6, sobre el reino de este mundo de Alejo Carpentier. Claro, este de aquí es falso. El Real Maravilloso se hace presente en la metamorfosis de McCandal, correcto. Los rebeldes esclavos deciden ir a las armas bajo el mando de Tinoel, no, bajo el mando de McCandal, Gutman. Los mulatos republicanos toman el poder luego de la caída del Rey Negro, sí. Así que la respuesta es la A. Y la pregunta 7.
Correcto. En la número 7 la respuesta sería la C. El autor busca sustentar la técnica de lo real. Maravilloso. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Buen fin de semana también para todos ustedes.